Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Ritter y el día de hoy tenemos de invitado a Nicolás Valencia Vadillo, un excelente compañero de maestría y un experto en esta norma 035. Esta norma oficial mexicana que considero que todos los que estamos en este mundo laboral necesitamos saberla. Y para empezar, queremos conocer un poquito el perfil laboral de Nicolás. Hola Nicolás, buenas tardes. Hola Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gustazo estar compartiendo contigo este momento. Y como tú lo mencionas, pues ya llevamos cuántos años de conocernos después de la maestría. Creo que ya más de 3 años por ahí. Así Y hemos es. coincidido en varios temas de suma importancia. Y en este caso, en la cuestión laboral. Nuestro enfoque, los dos somos psicólogos. Yo estoy más apegado a nivel organizacional, a nivel industrial, aquí en México, y que últimamente se está llevando a cabo la implementación de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, en la cual he tenido la oportunidad de compartir con varias empresas este movimiento, o más que movimiento, esta formalización, porque como lo decía una gerente en recursos humanos, oiga, licenciado, es que estos programas de motivación, de capacitación continua, de estar checando el clima organizacional, ya lo hacemos. Y dice, le digo, sí, efectivamente ya se está llevando a cabo. Dice, pero como lo voy a citar como lo dijo mi gerente, sí lo hacíamos, pero no lo habíamos documentado o formalizado. Entonces la norma lo que está haciendo es formalizar hasta cierto punto esta cuestión de que se lleve a cabo la evidencia de que se está cumpliendo con ciertos estándares para mejorar, no solamente, que es el objetivo principal de la norma, yo lo veo así, es el objetivo de mejorar la productividad, pero a su vez darle calidad de vida a los colaboradores, a los asociados. Entonces ya no ver al asociado, al trabajador, como un elemento básico, numérico, que se puede medir, que se puede manipular, ¿no? Sino que ya lo veo en su ente, en su persona total, ¿no? Y eso me da mayor certeza, tanto jurídica como emocional, de que estoy siendo tomado en cuenta, de que mi participación no solamente es una producción en serie, sino que en serio me están tomando en consideración para la toma de decisiones, para que yo pueda dar un mejor resultado en lo que hago. Entonces, ya llevamos tiempo, gracias a Dios, compartiendo estas experiencias con las empresas. En este caso, desde el 2018 comenzamos a trabajarla. Yo para eso, antes, déjame compartirte que estudiaba Derecho y Ciencias Jurídicas. Entonces, ahí de asistente, no terminé la carrera, pero me incliné mucho a la cuestión laboral, derecho laboral. Entonces ya tenía ciertas nociones de lo que es el ambiente laborales, lo que es el derecho laboral. Posteriormente egreso como psicólogo y sigo en esta temática en cuestión de ambientes laborales, ¿no? Entonces me gustaba impartir charlas, dar capacitación, motivación. Y cuando llega esta norma, pues como que es la cereza del pastel, ¿no? Me da esa oportunidad de colaborar un poquito más, pero como dijimos al principio, ya más formalizado. Entonces, pues Magda, muchas gracias y esperemos ser de utilidad con esta información a los que nos oyen y a los que nos ven. Y por supuesto, yo creo que lo que tú nos estás compartiendo es información totalmente valiosa, porque más allá de ver al ser humano o al empleado como una máquina, es una persona que siente, ¿no? Que tiene emociones y que también de alguna forma debe de cuidar su salud integral. Entonces es algo sumamente importante tenerlo nosotros como información. Y bueno, para dar inicio a esto, dinos un poquito más, ¿qué es la norma 035? Mira, la norma 035 va a tener diferentes características, pero insisto, una de las que más se va a acentuar es mejorar. La productividad, ser más competente a nivel nacional con las empresas en el recurso humano, pero a su vez sin sacrificar la salud mental de ellos. Entonces, va a ocupar diferentes mecanismos para lograr llegar a estos estándares. Por ejemplo, la norma busca evaluar, analizar la situación real que está viviendo cada empresa a través de unas guías, a lo que nosotros llamamos instrumentos, ¿no? Instrumentos
o guías de referencia que se le conoce ahí en la norma. Entonces estas guías son aplicables en primer momento para conocer sobre el estrés postraumático que haya vivido una persona. Y fíjate que es interesante este concepto, nosotros lo conocemos como estrés postraumático y muchas veces se puede dar como una situación en la cual una persona fue expuesta por algún accidente laboral. Desgraciadamente en todos los ámbitos laborales hay accidentes. Entonces hay accidentes leves, ¿no? Pero también hay accidentes muy dramáticos, muy circunstanciales que impactan a la vida de los colaboradores. Entonces tanto del que vivió como el que presenció, se hace una evaluación para ver qué tanto está repercutiendo para el daño fisiológico, ¿sí? Y emocional en el paciente. Ya sabemos que ahí se desprende la ansiedad, se desprende la depresión, se desprenden diferentes tipos de trastornos al haber presenciado o al haber vivido una situación riesgosa como de este tipo. Entonces se encarga la norma de evaluar que todos los colaboradores, quien haya presentado este tipo de síntomas, se canalice a un centro médico particular que lo atienda el psicólogo, en este caso psiquiatría, cualquiera de los dos, o se mande a nuestras instituciones públicas, el IMSS o el ISSSTE, pero pues ya sabemos ahorita cuáles son las realidades del IMSS y del ISSSTE, todavía no hay un psicólogo, por así decirlo, pues la mayoría de las empresas está canalizándolo a atención privada. Por otro lado, en cuestión de organizacional favorable, trata de ver cómo se comporta en estas dimensiones de liderazgo, de las relaciones interpersonales, del trabajo en equipo, ¿sí? De las cargas de trabajo, que todo esté conforme a derecho, conforme lo marca la ley laboral, que el trabajo, el horario de trabajo sea de 8 horas, si es diurno, nocturno, las prestaciones, todo eso se tiene que encuadrar con estas dimensiones. Entonces va a estar evaluando los factores de riesgo psicosociales que se estén desprendiendo en la relación patrón-trabajador, ¿sí? Asociado y, en todo caso, empresa. Entonces, al momento no solamente evalúo, ya conozco la realidad de la empresa, ahora tengo que armar un programa si encuentro niveles altos. Por ahí la norma maneja ciertos niveles, nivel bajo, nulo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, dependiendo en qué nivel se puntúen los colaboradores, va a ser el tipo de intervención que, ojo, aquí tanto recursos humanos como el psicólogo van a buscar la manera de implementar programas para corregir y en su momento mejorar el dinamismo organizacional. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? Pues la norma nomás busca evaluar, analizar los factores de riesgo psicosociales si es que existen y posteriormente dar una intervención adecuada en aquellos que se presenten. Entonces puede ser la intervención en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El último nivel pues es la atención psicológica o psiquiátrica, que es individual. En segundo nivel viene siendo a grupos de trabajo, departamentos, suponiendo pues Magda trabaja en una empresa y dentro de su departamento, imagínate que estás en el departamento de recursos humanos, pues resulta que Magda pues tiene problemas con la supervisora de recursos humanos y también con su compañero en cuestiones de liderazgo. Entonces tenemos que trabajar con ese departamento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Quizás la comunicación asertiva no se está dando, tal vez hay violencia laboral en ese departamento. Y bueno, ahí tenemos que implementar un trabajo en equipo, unas charlas de sensibilización para mejorar las relaciones interpersonales dentro de ese departamento. Ese es el segundo nivel. Y el primer nivel de intervención pues vendría siendo revisando las políticas, revisando la cuestión organizacional, cómo está la jerarquía, cómo está la filosofía, valores y todas estas cuestiones que inmiscuyen simplemente a la cuestión organizacional, es decir, la filosofía del patrono o del corporativo. Muy bien, no sé si me di a explicar más o menos en qué consiste la norma, Magda. Excelente, de hecho excelente y muy claro. Cuando nos referimos a estos factores de riesgo psicosociales, ¿tú cuáles nos puedes mencionar así de forma exacta? ¿Cuáles son los que trabajan ustedes en la norma? Fíjate que son aproximadamente 8 y se subdividen en categorías y dimensiones, ¿verdad? Yo usualmente trabajo más en las dimensiones porque me ayudan a comprender un poquito más la problemática. Entonces, entre ellos se encuentra la carga laboral, la carga cognitiva, la carga de trabajo. No es el mismo trabajo que tiene una persona que está en línea, trabajando algo mecánico, que la carga laboral que tiene un contador, ¿sí? O un auditor,
o el gerente no es la misma, porque varía de acuerdo tanto el tipo de responsabilidad dentro de la guía. Aparece, este cuestionario, aparecen ciertas preguntas que dice, oye, ¿y qué tan responsable te sientes de tu carga de trabajo, de este trabajo que tienes que sacarlo bien? Entonces ahí vamos puntuando entre una escala Likert, ¿no? De siempre, casi siempre, hasta nunca. Entonces, en este proceso, pues vamos viendo que en México, fíjate, es interesante, Magda, se puntúa mucho en cuestión de liderazgo, la cuestión de violencia, la cuestión de compañerismo. Y la carga de trabajo también se ve, claro que sí, pero mayormente estamos viendo que hay mucho énfasis en el tipo de liderazgo que tienen nuestros jefes o nuestros supervisores, porque usualmente nos desprendemos de una cultura pues muy diferente a lo que se está promoviendo hoy en día, ¿sí? Un liderazgo muy autoritario, un liderazgo hasta cierto punto abusivo, donde yo comparto con los empresarios, ¿no? Era fácil que nuestro estilo de crianza, cuando éramos chicos, se nos hablaba con groserías. Nuestros papás según nos querían preparar para un futuro. Así es. Pero también por otro lado, Nicolás, no sé si tú estés de acuerdo, yo creo que más allá de México, yo creo que también puede ser un problema que puede estar presente en cualquier otro país. Y no vayamos tan lejos. Yo creo que aquí en Estados Unidos sí también está en algunos lugares, está muy presente esa problemática, porque hay líderes o personas, asistentes de líderes o cercanos a los líderes que pueden estar actuando o reaccionando con este tipo de abuso psicológico. Y por una parte puede ser que ellos no sean conscientes de esa información o que su comportamiento está llegando a una agresión psicológica, o también puede ser que sea así, mediante ese tipo de abuso, que ellos hacen ese proceso de tratar a un empleado. Entonces yo creo que aquí en este caso se tendría que examinar muy bien, porque yo sí considero que en todos los lugares puede estar presente este tipo de violencia. Por supuesto, lo que me comentabas, Magda, desgraciadamente no es a nivel local, no a nivel México. Por ahí hay una película, me parece, no recuerdo bien el nombre de la película en inglés, pero sé que es Compañía Americana o Empresa Americana, algo así, que podrían tener como referencia como dos culturas, la cultura china y la cultura estadounidense, se enfrentan ante una disyuntiva, ante una costumbre, ¿no?, que tiene la cultura china al momento de organizaciones de trabajo y la cultura americana. Entonces no quiero hacer ahí el spoiler, les recomiendo que la vean, pero sí va a sacar mucho el estilo de liderazgo que estábamos hablando. Desgraciadamente el ser humano repite patrones de conducta, y cuando no logramos hacer una reestructura de estas cuestiones cognitivas que ya tenemos muy presentes, pues vamos a tender a proyectarlas en nuestros ambientes laborales, independientemente en situaciones familiares o de relación, vamos a proyectarlas con nuestro equipo de trabajo. Entonces, sí, desgraciadamente va a haber mucho esta problemática. Y si entramos de una manera un poquito más específica, vamos a encontrarnos que hay factores de riesgo psicosocial que tienen que ver con las condiciones en el ambiente de trabajo. Estas condiciones en el ambiente de trabajo pues determinan sustancialmente cómo el colaborador realiza su trabajo en la infraestructura, ¿no? Y desde ahí se checa la iluminación, la ventilación, si tiene las herramientas adecuadas, si puede, si en su momento dar algo más que. Entonces, el ambiente, las condiciones en el ambiente de trabajo va a ser muy acentuado. Y eso es mucha responsabilidad tanto para el colaborador como para el patrón, para mejorarlas. Yo te decía al inicio, hay responsabilidades que le corresponden a la organización y hay otras que le corresponden demasiado al colaborador. Aquí la cuestión es ser responsables mutuamente, una responsabilidad recíproca,
porque cuando aplicamos esta norma, déjame compartirte un poquito de la experiencia, los gerentes o los dueños tienen miedo, Magda. Dice, es que no me les des más herramientas al trabajador porque al rato no me los voy a quitar, decía por ahí un patrón. Entonces ahora no se van a estresar. Ahora hasta eso tengo que cuidar. Digo, no va en ese sentido, no va en ese sentido de que ahora ya no los puedes mandar, que ahora ya no los tienes que ahora los tienes que tratar bonito, ¿no? O sea, digo, no va en ese sentido, va en el sentido de que somos personas maduras, somos personas responsables que sabemos que el trabajo, claro que sí va a requerir un estrés, a pesar de que nos guste. En este ejemplo, por ejemplo, que me gusta acentuar, a mí me gusta mucho la psicología, pero me gusta dar muchas veces charlas, pero ya dime, después de tres charlas, 3 conferencias, pues nos cansamos, nos agotamos y nos estresamos. Necesitamos descansar. Por más de que te guste tu trabajo, pues vas a tener un desgaste. Entonces, eso es natural, pero no es lo mismo. Por ahí sacan la filosofía, ¿no? De que el vaso medio lleno o medio vacío. No, aquí lo importante es cuánto tiempo eres capaz de sostener ese vaso, independientemente esté vacío, esté medio lleno, esté lleno, cuánto tiempo, ¿no? Entonces aquí el factor de tiempo va a determinar el estilo de estrés o la forma del desgaste, tanto cognitivo como emocional. Entonces, mucho tiene que ver con los ambientes de trabajo, con el ambiente, las condiciones del ambiente de trabajo. Posteriormente tenemos las cargas de trabajo. Estas cargas de trabajo tienen que estar bien equilibradas. ¿En qué consisten? Bueno, que efectivamente el puesto esté diseñado para que pueda cumplirse con la tarea sin exceder o sin quemar al colaborador, ¿no? Es que le estoy pidiendo demasiado, pues sí, tanto, vamos a tener otro apartado, las horas de trabajo pueden ser excedentes, que no son tan humanas, porque era común que, no sé si recuerdas tú, Magda, en los 90, era común decir, si tú quieres escalar en esta empresa, vas a entrar desde que el sol se pone hasta cuando la luna ya está en su máximo esplendor, ¿no? Porque aquí es ponerte la camiseta. Entonces teníamos personas que vivían en el trabajo y que ocupaban la casa como un hotel, que la familia los conocía nomás por el retrato que tenían en la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque se la vivían consagrados a un trabajo. Y con esta norma dice, espérate, ¿no? Tanto la jornada de trabajo como la carga de trabajo tiene que ser equilibrada y conforme a derecho, conforme a las normas mexicanas, en este caso el derecho laboral mexicano, aplique para este tipo de puestos. También tenemos la cuestión de la falta de control sobre el trabajo. Esto es interesante. Recuerdo cuando estaba en la maestría de efectividad organizacional, leíamos el manual de Toyota. El manual de Toyota nos da ciertas luces de cómo esta cultura ayuda a que el colaborador, antes de comenzar en el puesto dentro de su capacitación, lo inundan de la cultura Toyota. Le dicen, mira, esta es nuestra cultura, así hacemos las cosas, así los trabajamos, y posteriormente, después de que te inundé, te brindé toda la información, ahora quiero que me colabores tú. Dime unas propuestas, dime qué puedes hacer para mejorar el proceso que nosotros hasta ahorita pensamos que está muy bien, pero quizás tú, dentro de esa riqueza, ¿no? Puedes abordar, puedes dar. Y bueno, justamente estamos dándole el control al trabajador para que pueda aportar. Brevemente te puedo decir que hay un estudio por ahí que cita que hicieron por ahí una investigación donde buscaban quién es el que más estresaba en el puesto de trabajo o en el trabajo. Y entonces todos pensamos que, bueno, que los que se estresan son los gerentes, porque son los que encargados de cargar con todo, ¿no? Y así lo planteamos, ¿no? Es que el gerente pues tiene responsabilidades, tiene muchas obligaciones, tiene que sacar los métricos y tiene que dar resultados, porque si no, mira, cuello. Y resultó que no, que los que más estresan en la fuente de trabajo, pues son los que están en línea de producción, son los que están más abajo. Entonces, al checar estas variables se dieron cuenta que cuando el trabajador no tiene control sobre su tiempo, sobre su tarea, le genera tensión. Entonces, en una de esas investigaciones decían, pues es que no tengo esa libertad de salir al baño o tomarme un break. ¿Por qué? Porque pues tengo que estar sobre la marcha. Eso me genera tensión. Entonces, a diferencia de un gerente, en este caso subgerentes, pues tienen esa facilidad de tomarse momentos para un respiro. Entonces, de esa manera sacaban el estrés. Entonces, tiene mucho que ver la falta de control sobre el trabajo, es otra de las variables. No sé si hasta ahorita hay una duda, algún comentario. No, está claro tu información, porque sí, de alguna forma
yo creo que cuando alguien es líder, supervisor, pues sí tiene esa oportunidad de darse sus descansos o también delegar, ¿no? Porque al final de cuentas un buen líder tiene que delegar. Y sí, o sea, un trabajador pues está más bajo presión, tiene que hacer diferentes actividades y pues sí, de alguna forma si no sabe trabajar o manejar bien todo ese tipo de situación, pues se va a estresar más, se va a frustrar, entre otras posibilidades, ¿no? Para él. Entonces, claro que yo sí estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, así como también como mencionabas, la carga de trabajo. Hay muchas personas y yo creo que, no sé, tú como experto, ¿qué opines? Pero desde mi punto de vista considero que yo creo que se presenta más en fábricas o en un nivel diferente, yo me imagino. Aunque esta sobrecarga de trabajo también están en altos estándares en algunas organizaciones o empresas prestigiosas, perdón. Sin embargo, yo creo que este tipo de situación de las condiciones en el ambiente, desde mi punto de vista, yo creo que se encuentra más en otro tipo de organización, ¿no? Desde mi punto de vista, pero no sé tú qué opinas al respecto. No, por supuesto que sí, va a estar, va a ser variable de acuerdo al tipo de giro, el tipo de filosofía que maneje cada empresa, las cargas de trabajo, y cuando hay cierta profesionalización en el proceso del diseño del puesto, en el equilibrio o en el balance de cargas de trabajo, pues va a ayudar demasiado. Las tendencias que tenemos hoy en empresas mundiales, que son altos corporativos, pues manejamos que esas cargas de trabajo ya no son tanto de tiempo de estar en el espacio físicamente, ¿no? Sino que te doy la capacidad y la libertad de que puedas tú mismo gestionar tu tiempo y necesito resultados. Y los resultados tú sabes cómo los obtienes. Entonces, es donde entra la creatividad, es donde entran muchos factores para determinar el éxito de ese objetivo. Entonces, sí va a depender mucho de las cuestiones del giro de trabajo, pero tradicionalmente, a lo que conocemos hoy en día como la que tenemos, ¿no? Actualmente, sí tiene que ver demasiado con una cosa interesante, y eso es otro factor de riesgo psicosocial, María. Uh-huh. El trabajo que nos llevamos para la casa. Porque muchas veces decimos, bueno, ya, hasta aquí le voy a dejar y ya, me voy para la casa, ¿no? Pero resulta que me llevo mi maletín, me llevo mis folders y sigo trabajando en casa. O peor aún, pues ya no me llevo nada físicamente, pero con el simple hecho de tener un celular, con el simple hecho de que conocen mi WhatsApp, mis correos, estoy al pendiente en el transcurso del día, de la tarde, sí, de la noche, dependiendo qué horario tenga, que ya me llamó mi gerente, que ya me llamó mi jefe, que esto y que el otro, que a las 3 me decía por ahí un gerente, hace mucho tiempo, dice, Nico, yo no puedo dormir, porque que ya se accidentó algo, que ya necesitan esto. Entonces a mí me ves a las 4 de la mañana yendo, trabajo en el segundo turno, dice, ¿cómo crees que descanso? Entonces me acuerdo que este paciente decía, pues yo tuve que renunciar, porque yo prefiero mejor mi salud a que tenga que terminar con una embolia, con un paro cardíaco, y entonces no quiero eso. Entonces las cargas de trabajo, cuando no son bien equilibradas, pues hacemos que caigamos en otra dimensión o en otro factor de riesgo psicosocial, ejemplo, que es la interferencia, perdón. Ajá, sí, por ejemplo, en esto que tú mencionas, yo creo que a veces hay ciertos líderes o ciertos empleados también, puede ser, que van a casa y a veces ya no tienen ninguna responsabilidad, o sea, ahí se pueden relajar, pero todavía su sistema nervioso está activo, o sea, todavía de esta forma mental, fisiológica o emocional, todavía sienten esa carga, a pesar de que ya pueden tener esa libertad y ya no tienen ninguna actividad pendiente. A lo mejor ya su organismo ya está como de alguna forma, como dicen, a veces tu cuerpo tiene memoria. Entonces, yo creo que a veces ya no tienes ningún pendiente, pero tu organismo tiene esa carga todavía. No, por supuesto que sí, y ya tenemos ahí trastornos que se desprenden o tienen su génesis en la cuestión laboral, ¿no? Justamente adictos al trabajo, gente que es adicta al trabajo,
gente que proyecta su seguridad y su valía a través de sentirse productivo y el reconocimiento de sus superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es determinante para mí agradar, para yo estar bien a gusto con mi autoestima, pues determino mi productividad y desgraciadamente eso lo lleva con la familia. Entonces tenemos que eso nos topamos, esa realidad nos topamos en las empresas, ¿sí? Donde muchas veces proyectamos, pero que el patrón tiene que ser, o en este caso, o los responsables tienen que ser conscientes de que están cayendo en algo disfuncional, algo patológico. Insisto, antes se tenía esa cultura de que te ponías la camiseta y casi vivías en la empresa. Hoy la norma, o hoy las investigaciones en cuestión laboral dicen no, no es así. ¿Por qué? Porque no solamente la persona se compone de estar trabajando, también tiene sus dimensiones o tiene sus esferas en la cuestión familiar, en la cuestión personal. ¿Cuándo te vas a recrear o cuándo vas a disfrutar lo que estás ganando, el poder adquisitivo? Nunca tienes vacaciones, ¿no? No te puedes salirte de la empresa, desprenderte, dice por ahí, te sales de la empresa, pero la empresa no se sale de ti. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de gestionar. Pero ojo, tiene que ver también la estructura cognitiva, la estructura emocional. ¿Sí? Y aquí es donde podríamos caer también, Magda, a otras dimensiones que hablábamos al inicio, estilos de liderazgo negativo. Esos estilos de liderazgo es la manera, no solamente como yo como supervisor, tú lo decías muy bien, te puedo cargar la mano, oye, es que eso lo necesito para hoy, ¿no? O sea, por ahí hablábamos de trabajo bajo presión, que yo he tenido un debate muy fuerte en qué es un trabajo bajo presión, ¿sí? Abro un paréntesis bien rápido y te lo comparto, ¿no? Para mí trabajo bajo presión es, por ejemplo, lo que hace un policía ante una situación de riesgo por salvar una vida, un paramédico, un médico ante una emergencia en terapia intensiva. Para mí eso es trabajo bajo presión, porque estás trabajando entre la vida y la muerte, ¿no? Es algo vital. Sin embargo, hay veces lo adoptamos en las empresas, es que es trabajo bajo presión, y si no sabes trabajar bajo presión, pues no eres bueno para el puesto. Pero dime entonces, ¿cuál es tu concepto de trabajo bajo presión? No, pues es que al cliente se le tiene que atender ya, y ese pedido tiene que estar desde ayer. Oye, pero más que trabajo bajo presión, yo veo ahí una negligencia administrativa u organizacional en tus principios o en tu filosofía. No sabes ser asertivo como empresa, decirle a tu cliente, espera, no. ¿Sí? Por ahí hablábamos de reputación laboral, por ahí hablábamos de reputación corporativa. Bueno, ahí hablemos de estima corporativa, ¿no? ¿Cómo te vendes tú ante tus clientes? Entonces no estamos hablando de un trabajo bajo presión, no, estamos hablando una mala interpretación de este concepto en el plano organizacional. O también podemos decir que en ocasiones ciertos departamentos con el objetivo de tener más ventas no estipulan bien los tiempos reales. A veces simplemente te dicen lo tienes en una semana y a lo mejor el tiempo real puede ser en 3 semanas. Entonces sobrecargas de trabajo al empleado, tienes un liderazgo negativo y pues de alguna forma no te está interesando su salud integral de tu empleado, y aparte, o sea, tú nada más tienes como una visión acerca del negocio, más no del cuidado de los empleados que tú tienes. Exactamente, exactamente. Y si te das cuenta, ya estamos ya cayendo en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque ya no diseñamos bien la carga de trabajo, porque ya tenemos interferencia laboral familiar, ¿sí? Porque ya tenemos un liderazgo negativo. Entonces la norma dice, espérate, no, si ya encontramos con este tipo de colaboradores que puntúan alto, tienes que revisar tu política. Tienes que revisar tus principios, tienes que revisar tu plano organizacional, cómo estás poniendo en pilares, ¿sí? Tu proceso. Entonces es donde no obliga, pero sí recomienda a la empresa que revise su política, su manera de procesar su trabajo. Y entonces con eso vamos a evitar por ahí otro concepto u otro factor de riesgo psicosocial, que es la violencia laboral. Sí. Cuando tenemos claro los objetivos y las metas y que son alcanzables y medibles, oye, pues ya no hay necesidad de que muchas veces mi liderazgo, yo como supervisor, me encargo de estar regañando a la persona. Muchas veces dicen, es que si no le hablas así, no te obedece. Pues no estamos en la primaria, no son tus hijos. Tú como supervisor simplemente eres encargado de que el material y la persona se gestione para cumplir con dichos objetivos. No estás para reeducar, no eres el maestro, no eres el papá. Y muchos nos quedamos con esa idea o nos casamos con esa idea, ¿no? Entonces,
cuando hay esa violencia, pues hay una mala gestión de liderazgo, hay una mala gestión de compañerismo, porque hay veces nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué líder está o qué supervisor está cayendo en la violencia, y resulta que no, que los que están cayendo en la violencia son los propios compañeros, que agarran a carrilla, dicen en México, agarramos a carrilla al otro para que sea más productivo, o que nos encargamos de ponerle apodos de migrantes para poder picarle el orgullo y ser mucho mejor. Entonces estamos cayendo en una violencia, estamos cayendo en unos patrones de conducta que no son saludables. Sí, ha habido casos que desgraciadamente una persona, un colaborador se suicida por falta de manejo de sus emociones, al moving que tienen, ¿no? Que sería el bullying laboral, la manera como acosan al compañero. Entonces, la norma también trata de evitar ese tipo de violencia laboral que puede estar viviendo un colaborador. Sí, y sabes qué, Nicolás, yo creo que en este punto sí puede ser que el empleado tenga ese manejo de ciertas emociones, ¿no? Pero yo creo que también ahí se tendría que trabajar mucho esa autoestima laboral también para poner un límite. Y por otro lado, a veces por necesidad estás laborando en un lugar, y cuando a veces hay líderes negativos o hay líderes que se orientan mediante procedimientos equivocados que agreden los derechos del empleado, yo creo que a veces el estar en constante presencia de esos estímulos llega a un punto donde estás ante una necesidad, pero al mismo tiempo estás constantemente, cada día está presentándose ese tipo de situación, ese tipo de acosos. Y no solamente a veces de una persona, sino que vienen de todas esas personas, de varias personas. Entonces, yo creo que al momento de estar en constante presión o acoso, llega un punto donde ya se debilita esa persona. Entonces, sí puede ser que puedes estar fuerte al inicio, pero va a llegar un punto, si estás en esa presencia constante de acoso, va a llegar un punto donde a lo mejor, si no te cambias en su debido tiempo, va a haber un tiempo donde sí, o sea, puede suceder lo que tú mencionas, de suicidarse, deprimirse, aislarse, o sea, muchos tipos de problemáticas que en ocasiones es muy triste de alguna forma ver que ese tipo de personas están cayendo en ese tipo de procedimientos, porque a veces en algunas fábricas, en algunas organizaciones, lo que quieren es moldear la conducta a través de agresividad. Y yo creo que eso ya no estamos en esos tiempos donde se apliquen ese tipo de castigos, ¿no? Ahorita tenemos que evolucionar, ahorita hay otros tipos de aprendizaje. Y si esas empresas no han evolucionado, es porque a lo mejor necesitan como que ser auditadas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus procedimientos? ¿Cuáles son tus políticas? ¿De qué manera tú quieres que el empleado esté adquiriendo conocimientos o se desempeñe de la forma que tú quieres? ¿Sí me explico? Entonces sería muy importante que tanto el empleado como los jefes o dueños de estas organizaciones tengan conciencia de la existencia de este tipo de normas para evitar que sus empleados salgan peor de lo que entraron, ¿no? Y que ya no van a tener la necesidad económica, sino que ahora van a tener esa necesidad de alguna atención de un profesional, ¿no?